Soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 112 del tutorial del lenguaje Java. Será la parte 13 de desarrollo web y comenzaremos a desarrollar un CRUD con el modelo Vista Controlador. Bien, vamos a refrescar lo que es el concepto de CRUD que habíamos visto en la parte 66 de este tutorial, donde habíamos desarrollado un CRUD, pero en este caso para una aplicación, digamos, de escritorio. Si quieren ver ese tutorial antes para repasar, van a ver pasar el link por la parte superior derecha de vuestras pantallas. Bueno, entonces CRUD es un acrónimo que se refiere a las operaciones básicas que se pueden realizar sobre los datos de una base de datos, como son crear, leer, actualizar y eliminar. La C pues es de crear, se refiere a la operación de inserción de nuevos registros en la base de datos. Read es de leer, o sea, la R, se refiere a la operación de lectura de los registros existentes en la base de datos. La U es por update, que es actualizar, que se refiere a la operación de actualización de los registros existentes en la base de datos. La D es de delete, eliminar, que se refiere a la operación de eliminación de los registros de la base de datos. Ahora, pues, como dijimos, el objetivo es hacer un CRUD, pero usando el modelo Vista Controlador que empezamos a estudiar hace un par de tutoriales atrás. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar la misma tabla que habíamos usado en aquella ocasión, en el CRUD que desarrollamos entre los capítulos 66 y 71, y la diferencia que va a tener este CRUD con respecto a aquel que hicimos en aquella época es, uno, que vamos a hacerlo con desarrollo web. Dos, es que vamos a usar un modelo vista controlador, porque en aquella oportunidad no usamos ninguna metodología en particular, y ya van a ver que esta forma pues resulta mucho más ordenada. Y la tercera diferencia es que en vez de usar una conexión, vamos a usar un pool de conexiones. Esto pueden ver detalles en el capítulo anterior de por qué se debe usar un pool de conexiones. Bueno, para centrarnos en el desarrollo de web, utilizaremos la misma base de datos y la misma tabla que usamos en aquel entonces. Bueno, eso lo acabo de decir. Verán pasar vínculos a los capítulos que he mencionado por la parte derecha, superior derecha de vuestras pantallas, incluyendo en donde hicimos el pool que fue en el tutorial anterior. ¿Cuál es el objetivo para hoy? Bueno, vamos a comenzar a desarrollar nuestro CRUD. Entonces, crearemos nuestro pool de conexiones, crearemos la estructura de la aplicación y comenzaremos a definir el modelo. Bueno, pues comencemos. Para empezar, pues tenemos que empezar por crear una nueva aplicación web. Vamos a seguir nuestra nomenclatura, sería la Java 112. Vamos a ponerla en el sitio que corresponde, es acá, y usaremos pues nuestro mismo servidor de aplicaciones que hemos venido usando desde el principio. Bueno, acá ya está creada. Bueno, comenzamos por arreglar el problemita que siempre hay en el POM para la versión la versión 15 de NetBeans, que es que hay que cambiar esta versión de este plugin por la 3.40, la última que me propone. Bien, lo siguiente es, vamos al capítulo, a lo que desarrollamos anteriormente y vamos a importar las dos dependencias que habíamos usado allí, que era la dependencia de MySQL y la dependencia que usábamos para poder establecer nuestro pool de conexiones. Copiamos estas dos y las traemos para acá, las copiamos en el mismo sitio. Bueno, hecho esto, vamos a compilar para asegurarnos de que todo va bien y vamos a ejecutar también esto, aunque de momento no va a hacer nada, sino presentar una página de bienvenida. El típico Hello World. Vale, está todo correcto. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a recuperar, bueno, vamos a empezar haciendo nuestra estructura de proyecto. Acá vamos a crear nuestros paquetes, distintos paquetes. Vamos a crear el paquete controlador. Vamos a crear un paquete de persistencia y vamos a crear un paquete de modelo. En el de persistencia vamos a recuperar lo que habíamos hecho
en la vez anterior, acá lo que hicimos en el tutorial pasado. Entonces vamos a recuperar este persistencia, el Connection Pool Manager. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Refactor copy para que nos cambie las referencias. Y lo que vamos es a ver en nuestra base de datos, porque la base de datos que habíamos usado en aquel entonces se llamaba CRUD. Entonces, eso es lo que tenemos que colocar acá. En vez de Word, CRUD. Vamos a mirar un poco también lo que teníamos en aquel entonces, que era simplemente una tabla personas, que está acá. Vamos a mirar un poco los campos que tenía esto, pues tenía nombre, un identificador de personas, nombres y apellidos, una fecha de nacimiento y una experiencia. Si recuerdo bien, eran años de experiencia. Bien, una vez hecho nuestro pool de conexiones, pues lo que siguiente es crear la conexión en nuestro controlador. Vamos a crear nuestro controlador y lo vamos a llamar, es un servlet que llamaremos eh, persona, personas control. Control. Podemos llamar como sea, pero bueno, lo vamos a llamar así. Y este de momento no vamos a borrar todas las cosas porque eh, hoy, para asegurarnos del buen funcionamiento de nuestro pool de conexiones, pues lo vamos a dejar, a dejar como está. Bueno, entonces volvamos a nuestro controlador anterior, donde ya habíamos también adelantado esta parte, eh, a recuperar este logger y este método init. Vamos a copiarlo y vamos a traerlos a nuestro proyecto. Importamos todas las librerías que nos pide. Aquí, bueno, en vez de alumno controller va a ser personas controller. Conexión es igual. Acá tenemos que importar esta librería. Y bueno, ya tendríamos nuestra conexión hecha. Bueno, ya nos hemos traído todo lo que había del proyecto anterior. Vamos a crear en la entrada a nuestro sistema. Vamos a poner acá. No, esto no es, perdón, me equivoqué de proyecto. Este proyecto, en el índice vamos a poner acá CRUD MVC y vamos a ponerle una entrada a nuestro proyecto. Vamos a poner aquí un párrafo y una referencia y vamos a hacer un href que apunte a, bueno, esto lo puedo cerrar, a nuestro servlet que se llama personas control. Vamos a copiar esto. Y este href va a ir a personas controller y aquí vamos a poner ingresar a la aplicación. Bueno, vamos a probar lo que va hecho hasta ahora. Bueno, aquí tenemos nuestra página, entramos y nos muestra el server. Pero más que mostrarnos el server, lo que nos interesa es ver si conectó. Y entonces ahí dice, obteniendo conexión a la base de datos y conexión realizada, que es el mensaje que teníamos aquí, lo cual quiere decir que nuestro pool está funcionando. Bueno, pues hecho esto, pues comencemos ahora a definir nuestro modelo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es una pequeña clase que nos represente la tabla con la que vamos a trabajar. Normalmente tendremos que crear una clase por cada una de las tablas con las que quisiéramos trabajar. En este caso, pues como tenemos una única tabla, vamos a crear un, un objeto personas. Bueno, comenzamos por crearlo acá en el modelo. Normalmente iría en otra, tal vez en otra carpeta, pero bueno, en otro paquete, pero bueno, como tenemos tan poquitas cosas, pues vamos a agregar los dos clases aquí en el modelo. Bueno, esta sería una clase normal de Java, vamos a llamarlo persona, y esta persona tiene varios campos. Dijimos que teníamos un campo para el código de esa persona, teníamos un campo para los nombres, teníamos otro campo
string para los apellidos. Teníamos un campo para la fecha de nacimiento. Aquí tenemos que usar la fecha de las antiguas porque como vamos a trabajar, bueno, aquí realmente no es SQL Date lo que quiero usar, sino el Java Util. Tenemos que usar las fechas de las antiguas porque el JDBC lo usa todavía. Entonces vamos a necesitar usar este. Entonces esto va a ser la fecha de nacimiento y vamos a usar un campo para la experiencia. Bueno, adicionalmente vamos a necesitar un constructor. Entonces vamos a crear un constructor con todos los campos y vamos a crear los getter y setters de esta clase también. Selecciono todo acá y lo genero. Bueno, y ya con esto tengo la clase que me va a permitir mantener los datos de la base de datos. Ahora voy a usar la clase que va a permitir hacer las distintas operaciones de base de datos que voy a hacer, lo que es realmente lo que vendría a ser la clase del modelo. Entonces voy a llamarlo persona base de datos. Por poner un nombre, puede ser cualquier otro nombre. Persona database, persona DB, vamos a poner. Y bueno, pues esta clase lo que necesita es recibir una conexión a la base de datos. Entonces va a recibir private connection, está Java SQL, conexión. Vamos a poner un constructor para que pueda recibir esa conexión y vamos a crearle de momento un método que nos permita recuperar la lista de todas las personas. Entonces vamos a hacer public list, importamos esta librería, persona, que es la clase que es una lista de personas, la clase que acabamos de crear, y vamos a poner get personas. Bien, ¿qué necesita hacer esto? Bueno, para empezar va a necesitar recuperar una lista de personas. Entonces vamos a crear la lista, persona, y vamos a llamarla personas. Y esta lista, bueno, vamos a inicializarla, es un new array list. Y esta va a ser la lista que va a retornar al final. Esto sería return personas. A la vez, este método puede lanzar una excepción porque todos estos procesos que van a base de datos pueden fallar. Entonces vamos a ponerle acá un throws exception. Bueno, y va a ser específicamente una SQL exception. Y vamos a meter todas las operaciones entre un try catch, exception, bueno, es SQL exception realmente. Y sucede alguna excepción, vamos a lanzarla. Throw y que ya la maneje la parte más adelante. ¿De qué se queja acá? Bueno, porque no hemos metido el código aquí. Bueno, vamos a crear también la query que vamos a ejecutar. Y en este caso lo que queremos es ejecutar una query que recupere todas las personas de la tabla. Entonces sería select asterisco from personas. Si tienen dudas de SQL, pues hay un cursito de SQL en mi canal. Verán pasar el link por la descripción del video. Bueno, esto nos va a permitir recuperar todos los datos de las personas que tengamos en nuestra tabla de la base de datos. Después, si recuerdan, pues necesitamos aquí un statement. Vamos a importar esta librería, es Java SQL. Y esto se va a crear a partir de la conexión. Connection.create statement. Luego vamos a necesitar un result set, que es donde vamos a recibir los resultados. Result set que va a resultar del statement.executeQuery
y que ejecute la query que hemos definido allí. ¿Ok? Y básicamente lo que nos queda es simplemente recorrer los resultados. Entonces esto se hace con un lazo while record set, resultSet.next, mientras haya registros, hay que ir obteniendo la información que hay en esos registros. Bueno, entonces acá voy a poner una persona, que es donde vamos a recuperar a meter los datos una vez recuperados, y tengo que tener los campos para ir sacando los datos de nuestro results. Entonces voy a tener enteros para el código y la experiencia. Voy a necesitar cadenas string para nombres y apellidos, y voy a necesitar un date para la fecha de nacimiento. Vamos a importar esta librería, fecha nacimiento. Y acá, pues lo único que tengo que hacer es recorrer este lazo. Entonces el código va a ser igual a resultSet.getInt y el nombre que tenga esa columna en la base de datos, que es ID personas. Entonces acá, ID personas. Lo mismo voy a hacer con la experiencia. Acá diría experiencia y aquí también experiencia. Bueno, luego tengo que recuperar los nombres. Nombres es igual a resultSet. Punto, en este caso es una cadena getString, column label, creo que es también nombres. Sí, nombres. Entonces, nombres. Y esto mismo lo vamos a hacer para los apellidos. Vamos a copiar esto. Y lo único que nos quedaría es la fecha de nacimiento. Entonces, fecha de nacimiento es igual al resultSet.getDate. Sí, este date. Y aquí iría el nombre del campo, que es fecha igual, fecha nacimiento. Bien, una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer es crear la persona. Entonces, la persona que tengo allí arriba, persona igual a new persona, el constructor que hemos definido con todos los campos. Es código, nombre, fecha de nacimiento y experiencia. Y eso lo voy a insertar en la lista que ya tengo inicializada. Es decir, personas.add persona. Bueno, y ya estaría. Este método ya tendría todo lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ahora conectar esto con nuestro controlador. Entonces, bueno, acá yo me estoy conectando. Voy a agregar una variable acá para el modelo, private persona, persona db, aquí sería minúscula, y acá la voy a iniciar. Una vez que tengo la conexión, pues la persona db va a ser igual a new persona db y le voy a mandar la conexión. Luego, acá dentro de mi servlet, pues voy a hacer la llamada. Entonces acá recupera el try, la cabecera de la página web sería hasta aquí y este es el final. Entonces acá voy a hacer mi llamada, que bueno, también voy a necesitar un try catch. Y en caso de que haya un error, voy a mostrar un mensaje de error. Control C, voy a copiar esto acá y acá. Y después vendría el final de la página. Entonces, si ocurre un error recuperando mis datos, aquí voy a mostrar simplemente un mensaje de error, que va a decir algo como que, bueno, el error al obtener la lista de personas. De todos modos, esto no es lo definitivo todavía. Esto es simplemente para asegurarnos de que nuestro modelo está bien. Error al obtener
la lista de personas. Y si todo ha ido bien, pues vamos a tener la lista de personas. Entonces voy a copiar acá, lista de personas. Bueno, entonces aquí es donde voy a obtener la lista. Creo una lista y pongo persona y te voy a llamar personas. Y esta lista básicamente es personadb.get. Voy a grabar a ver si. ¿Por qué no me sugiere el método? Curioso. Ah, es que aquí tengo un error. Ah, claro, aquí me falta un punto y coma. Vale, ahí está el problema. Bueno, entonces aquí get personas. Aquí se supone que si ya he recuperado la lista, pues que todo ha ido bien. Voy a crear entonces acá una lista en HTML. Voy a copiarme esta línea y acá voy a poner el inicio de mi lista, que es QL, y acá al final, y todo esto dentro de un lazo de repetición por persona, dos puntos, personas, y acá voy a ir imprimiendo los elementos de mi lista. Entonces aquí será un LI, y cierro mi LI, y acá va a ir eh, persona.nombres. Eh, ¿Por qué no? Ah, bueno, persona.getNombres. Dejo un espacio en blanco en el medio y vamos a escribir solo sus apellidos. No escribiremos los demás campos. Persona.getApellidos. Bueno, acá seguramente nos va a pedir que cambie por SQL exception. Vamos a hacerlo. Vamos a grabar. Ya parece que no hay más errores y vamos a ejecutar. En teoría deberíamos poder desplegar ya una lista de personas en el server. No es el objetivo final, porque el server ya recuerden que no lo vamos a usar para mostrar información, pero es básicamente para asegurarnos de que nuestra conexión funciona y que nuestro primer método del modelo también funciona. Entonces, bueno, acá tenemos el listado. Ya a partir del próximo tutorial vamos a empezar a desarrollar la parte de la vista. Y bueno, eso será todo por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.